Tenemos acá con nosotros al virólogo Christian Marín Müller, porque él domina este tema que le presentamos y él incluso nos dijo, hay mucha gente que tiene dudas y es con respecto al incremento en los contagios por COVID-19, pero sobre todo que nos ha puesto a preguntarnos a la mayoría si este aumento en los casos tiene relación con las variantes que se han escuchado en diferentes informativos que están circulando aquí en el país. Uno escucha hablar de la variante de Sudáfrica, de la variante del COVID, también del Reino Unido. Y surgen las preguntas, ¿cuáles de estas variantes o qué tan contagiosas pueden ser más que el virus cuando lo conocimos desde un inicio? ¿Las vacunas nos protegen? Por ejemplo, esa es otra pregunta de las modificaciones que ha estado teniendo este virus COVID-19. Bueno, para eso está el virólogo con nosotros y le agradezco de antemano a usted, Christian, por ayudarnos con este tema. Bienvenido. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Gracias, Christian. Recuerde que usted puede hacer su consulta al Facebook de Buen Día y también, si quiere enviarle a él como especialista un video grabado, 6087-7777. Es el número que ponemos a su disposición. Christian, quisiera saber cuántas variantes se conocen hasta hoy ya de modo real que están circulando en nuestro país. Bueno, pues variantes hay miles, ¿verdad? Cada vez que el virus se replica, el virus va a mutar y cuando va mutando va acumulando esos cambios. Cuando esos cambios cambian o logran indicar que pueden cambiar el comportamiento del virus de alguna forma, que le dé una ventaja, que lo haga más contagioso, más letal, ¿verdad? O algún otro cambio que sea de interés, se llaman variantes de interés. Entonces, la primera variante de interés apareció en el Reino Unido a finales del año pasado, en diciembre, la B117, que parecía ser entre 30 y 50% más contagiosa. Y ahora ya hay bastante evidencia que indica que en efecto lo es tal vez un 50% más contagiosa, lo cual se traduce en más muertes, más hospitalizaciones, ¿verdad? Y más contagios, que es peligroso. ¿Y en Costa Rica cuáles variantes están circulando? Yo diría que probablemente ya están la mayoría de estas variantes en el país, ¿verdad? Han estado secuenciando en INCIENSA las diferentes variantes del virus que hay. Han visto la P1, que es la variante de Brasil, y creo que ya la del Reino Unido ya sin duda está aquí. Pero tenemos que entender que estas variantes no es que solo aparecen en un lugar y de ahí son únicamente. En realidad, cuando estas mutaciones le confieren al virus alguna ventaja, el virus puede mutar en diferentes lugares en lo que se llama evolución convergente, que significa que a pesar de que están separados geográficamente, estas mutaciones pueden ocurrir al azar y el virus las va adoptando sea donde sea que esté. Christian, para entender también con mayor claridad, ¿por qué muta el virus? ¿Por qué se transforma? Cada vez que el virus se copia, tiene que copiar su genoma, ¿verdad? El genoma son 30.000 bases, que básicamente es como si uno estuviera transcribiendo ese mensaje de nuevo. Entonces el virus comete errores y generalmente los virus de ARN no tienen un corrector de errores. Este virus en realidad sí lo tiene, es como cuando uno está escribiendo y se van viendo los errores que van ocurriendo. Entonces, este virus no muta tan rápido como otros virus de ARN, como por ejemplo el VIH, que muta muy rápidamente. Pero igual, cada vez que se copia, se van cometiendo errores. Y van ocurriendo al azar completamente. O sea, no es que el virus está intentando mejorarse o intentando ser más contagioso. Simplemente las mutaciones ocurren, normalmente no afectan de ninguna forma al virus. Y en algunos casos lo hacen más débil. Entonces ese virus no se replica tan bien y se desaparece. Entiendo. Sin embargo, en otra persona pueden tener mutaciones que les hagan ser más contagiosos o de alguna forma más transmisibles. ¿Es lo mismo hablar de mutación que de variante? Una variante es una acumulación de diversas mutaciones, ¿verdad? Una mutación es un error ortográfico y una variante tiene muchos de esos errores ortográficos que ya cambian el significado del mensaje. Una de las consultas que también se ha escuchado con más fuerza en este tiempo, y recuerdo que cuando lo entrevisté a usted la última vez, me enseñó mucho con respecto al tiempo de contagio que usted hablaba en algún momento incluso hasta de 6 minutos. ¿Esto ha cambiado? ¿Cuál es el tiempo de contagio? ¿Y qué significa el tiempo de contagio? Claro, eso es una aproximación, ¿verdad? Al principio de la pandemia, para darle a las personas una idea más o menos de qué podían esperar, y se intentaba dar el mensaje que uno no se va a contagiar, digamos, si le pasa a alguien a la par en la calle rapidito, porque no hay suficiente dosis del virus que estemos inhalando, ¿verdad? Pero si estamos hablando con alguien por lo que se estimaba antes eran 15 minutos, alrededor de 15 minutos,
ya podemos inhalar una dosis suficientemente alta del virus para contagiarnos. Entonces, si antes se pensaba que era un tiempo de más o menos 15 minutos, ahora se estimaría que es más o menos 6 minutos, por el hecho de que el virus es más contagioso, de que podemos contagiarnos con menos dosis, ¿verdad? ¿Usted considera que este aumento de casos que estamos viviendo tiene que ver también con estas variantes? Y este aumento en cuanto al contagio. Claro, sí, sin duda contribuyen, ¿verdad? Porque al ser un virus más contagioso se va a enfermar más gente, va a terminar más gente hospitalizada y desafortunadamente tendremos más lamentables fallecimientos. ¿Ya se ha estado viendo el comportamiento de si estos nuevos contagios, o más bien si estas nuevas variantes pueden enfermarnos más severamente? Hay alguna evidencia de que en algunos casos sí ocurre, pero creo que todavía no está muy contundente. Sin embargo, sí sabemos que van a contagiar a más personas, se van a contagiar más personas jóvenes, además de más adultos mayores, además de más niños, simplemente porque el virus se está propagando más rápido. Y eso va a llevar a que empecemos a ver más personas jóvenes enfermándose severamente, ¿verdad? Y más complicaciones. Me gustaría, Cristian, que hablemos y recordemos un poquito cómo es que se comporta el virus. Bueno, ya usted me explica que el hecho de pasar cerca de una persona no necesariamente ya nos vuelve o nos pone propensos a contagiarnos. Pero también se hablaba de que si, por ejemplo, el virus estaba en una superficie y yo tocaba esa superficie, podía también contagiarme del virus. ¿Cómo es que se comporta el virus? Claro, bueno, creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Conforme hemos ido evolucionando en la pandemia, ha ido evolucionando el conocimiento de cómo es que se esparce el virus. El virus se esparce de persona a persona y se esparce primariamente por el aire, ¿verdad? Las superficies al principio, como este era un virus nuevo, tomamos inferencias de otros virus que conocemos, que se transmiten mucho por tocar superficies. Con este virus, por dicha, esa no ha sido la situación. En realidad las superficies son un foco de contagio bajo, ¿verdad? No tenemos que estar lavando lo que compramos del súper, ¿verdad? Ni haciendo una limpieza tan severa como la que estábamos haciendo al principio de la pandemia. Sin embargo, sigue siendo importante lavarse las manos, no tocarse la cara, por si acaso recogemos suficiente virus. Pero ya hemos aprendido que el virus se transmite primero por las gotículas, que son gotas pesadas que salen de la boca, partículas que viajan más o menos 2 metros y caen al suelo por la fuerza de la gravedad, como una bala, una trayectoria balística. Además de eso, tenemos gotas más pequeñas que se llaman aerosoles, que esas gotas más bien van para arriba y se secan, se evaporan más rápidamente, entonces pueden flotar en el aire por varias horas. Y esas gotas salen de nuestra boca al conversar, al cantar, salen con más fuerza porque salen proyectadas más lejos, al toser, al comer. Cualquier cosa que hagamos sin mascarilla, estamos propagando aerosoles por todo el cuarto. Creo que la mejor forma de pensar en qué es un aerosol es pensar en humo de cigarro. El humo de cigarro también es un aerosol, entonces el virus, podemos decir, se mueve como humo. Entonces imaginémonos que las personas con las que interactuamos tienen un cigarro en la mano y pensemos que cerca de ellos, a menos de 2 metros, va a haber una nube de humo, ¿verdad? Si nos acercamos a menos de 2 metros, vamos a inhalar un montón de humo, ¿verdad? Entonces podemos imaginar que ahí estaríamos inhalando una dosis alta de virus. Entre más distancia tengamos, eso se va a diluir, se va a disipar en el aire. Entonces va a haber menos riesgo. Y si estamos en un cuarto cerrado, no importa qué distancia tengamos, eventualmente ese humo va a llenar el cuarto, ¿verdad? Creo que es muy fácil visualizarlo de esa manera. Y va a permanecer allí el humo en ese cuarto cerrado por cierto tiempo, siguiendo tu ejemplo del cigarro. Claro, exactamente. Puede permanecer varias horas cerrado ahí. Entonces, la idea es, primero, usar mascarillas para contener todo lo que va a salir de nuestras bocas, que las mascarillas estén bien selladas a lados de la cara para que no hayan espacios, ¿verdad? Porque si hay huecos aquí, el humo saldría hacia atrás, ¿verdad? Si hay huecos arriba, el humo saldría hacia arriba. Entonces, que estén bien selladas y más que nada que haya ventilación, aire fresco. Cristian, con base en esta explicación que usted está dando, si una persona va en su vehículo, viaja solo, ¿es adecuado también que use la mascarilla? Yo ya he visto en otras ocasiones
conductores que llevan su mascarilla aunque anden solos. Partiendo de esta explicación, yo puedo entender que el virus está en el aire, está en el ambiente. El virus se propaga de persona a persona, ¿verdad? Entonces, si yo voy solo en mi carro, no me debo preocupar porque no estoy transmitiéndole el virus a otra persona. Pero si voy con alguien que no es de mi burbuja, entonces ahí sí estamos compartiendo el mismo aire, ¿verdad? El aire que entra a mis pulmones va a salir de mis pulmones y podría cargar virus también. Pero, por ejemplo, si yo estoy en una zona abierta, en un parque central del pueblo, tengo que preocuparme pensando, aunque yo esté solo y esté conservando el distanciamiento, de que el virus anda en el ambiente. Pues, ok, imaginémonos como echar unas gotas de colorante en un vaso de agua, ¿verdad? Muy rapidito el vaso se va a volver, digamos que son gotas azules, el vaso se vuelve todo azul. Pero si echamos esas gotitas en una piscina, entonces vemos un poquito el azul y después se diluye, ¿verdad? Entonces va a ser lo mismo con el virus. Si estamos afuera, el virus se va a diluir. Y el riesgo de estar afuera en una interacción es 20 veces menos que ese mismo riesgo estando adentro, porque como humo se disipa. Entonces, el gran riesgo es que no haya ventilación, que no estemos con aire libre, y entonces se acumula todo eso y hace que la dosis que inhalen las personas sea mucho más grande. Si conversamos, por ejemplo, con una persona que está con el virus y no se ha dado cuenta, pero está utilizando la mascarilla, y yo también estoy utilizando la mascarilla, ¿cuál es aquí el riesgo de contagio? Siempre hay un riesgo de contagio porque las mascarillas no son infalibles. Dependiendo del material de la mascarilla, que también sella alrededor de la cara, pueden proteger entre un 5% y un 80% en reducción de partículas. Las de tela. Entonces, para las de tela es importante que tengan 3 capas, que esas 3 capas sean de materiales distintos, ojalá. Ojalá tela antifluidos por fuera, para repeler el agua. Ojalá una capa de algodón interna, porque el algodón tiene muchas fibras que van en diferentes direcciones, entonces ayuda como un bloqueo físico. Y ojalá internamente una capa de lo que se llama tela no tejida o material SMS, que básicamente tiene una pequeña carga electrostática y eso va a hacer que las partículas que vayan a pasar se peguen contra el material. Es un filtro. Y si no, puede ser un filtro de cualquier otra cosa. Y las mejores mascarillas son las KN95 o las N95, porque esas filtran 95% de las partículas. Con respecto a las de tela, que si bien es cierto, se ha hablado mucho de esto, Cristian, siempre es bueno mencionarlo. ¿Cuál debe ser el cuidado y la higiene que se le debe dar a este tipo de artículo? Pues deberíamos lavar las mascarillas de tela siempre que las usemos, ¿verdad? Podemos, si no se usan mucho, no se ensucian mucho, ni se humedecen mucho, tal vez podemos usarlas un par de veces, pero siempre es importante mantenerlas limpias y entender que después de unas 10 lavadas, más o menos, esos poros se van a empezar a abrir y le van perdiendo efectividad las mascarillas. Bien, vamos a cambiar de tema para hablar de las vacunas, porque la idea de la entrevista con usted es que usted nos ubique y nos actualice en todo lo que ha estado ocurriendo. Ahora que usted mencionaba el tema de las variantes, ¿estas vacunas que están circulando nos protegen de estas nuevas variantes? Sí. Y les voy a explicar por qué. Las vacunas lo que hacen es enseñarle al cuerpo la espícula del virus, esa proteína que el virus tiene en la superficie, que es un pico, que es lo que el virus usa para entrar en nuestras células. Entonces, conforme va mutando el virus, pueden haber cambios en esta espícula que cambien la estructura un poco, ¿verdad? Entonces, si antes era así, tal vez ahora es así un poquito. Ese cambio, esa mutación hace que esa espícula sirva como un ganchito más pegajoso, que se agarre del receptor en la célula más fácil y entonces el virus es más contagioso. Pero al cambiar la estructura, tal vez esa espícula ya no sea igual a la espícula original del virus. Entonces la vacuna tiene que cambiar para reflejar esto. Pero de momento están todavía funcionando contra las variantes, porque las vacunas no son como prendido y apagado, ¿verdad? No es un sí o no, sino que es una gradiente. Entonces, aunque pierdan un poquito de eficacia, siempre van a seguir bloqueando un poco, ¿verdad? Y va a ser un tiempo, tal vez unos 6 meses, 1 año, tal vez un poco más, si logramos bajar la replicación del virus, antes de que las vacunas ya se vuelvan inefectivas. Esto es impresionante, porque entonces no se descarta la probabilidad de que dentro de cierto tiempo haya que hacer modificaciones de los componentes de la vacuna, de cambiar las variantes del virus. Sí, correctamente, pero no va a ser el mismo proceso de que va a ser la carrera y la locura y esta dificultad en obtener las vacunas, ¿verdad? Porque ya habremos pasado por los ensayos clínicos, se pueden hacer
variaciones diferentes, de ver de cómo calcular que las vacunas van a ser efectivas contra las nuevas variantes, y va a ser un proceso eventualmente que se va a hacer como lo que hacemos con la vacuna de influenza, ¿verdad? Que cada año sale una versión nueva de la vacuna, vamos y nos vacunamos y nos vamos protegiendo. Cristian, mucha gente se pregunta por qué personas que ya incluso tienen las 2 dosis, ya están vacunados, han sido contagiadas. Bueno, estas vacunas son realmente fantásticas en que logran bloquear o dar una protección de un 95%, ¿verdad? Ese 95% es protección contra enfermedad en sí. Puede ser enfermedad leve, moderada, y contra enfermedad severa y hospitalizaciones y muertes. Las vacunas todas tienen un porcentaje de casi un 100% de eficacia, lo cual es fantástico, pero es un casi 100%, ¿verdad? Siempre puede haber una oportunidad de que el virus contagie a alguien y esta persona desarrolle enfermedad severa. Tiene mucho que ver tal vez con las comorbilidades de la persona, qué otros factores podrían estar asociados, con qué cantidad de virus se contagió, ¿verdad? Y otros factores distintos. Entonces, tenemos que seguirnos cuidando una vez que estemos vacunados. Cuando estemos todos seguros es cuando esté vacunado el 85%, 90% de la población, porque ya el virus no se va a estar propagando porque no tiene dónde ir. Y entonces ya podemos bajar la guardia, podemos dejar de usar mascarillas y regresar a la normalidad. Pero por el momento, aunque estemos vacunados, tenemos que seguir aplicando el resto de las normas de cuidado. 8:26 de la mañana, el virólogo Cristian Marín Müller está con nosotros, está hablándonos, tiene un conocimiento amplísimo con respecto a lo que tiene que ver con contagio, el tema de la vacunación. Si usted tiene una consulta, es momento de que la haga en el Facebook de Buen Día y también en la línea de WhatsApp 6087-7777. Si usted lo que desea enviarle al especialista es un vídeo, él también le va a atender. Recuerde que esta entrevista la hacemos todos y la idea es que podamos aprender todos de un tema que nos compete a todos, absolutamente a todos. Adriana Quesada, de hecho, Cristian, dice, yo no soy candidata para vacunar en ninguno de los grupos, pero ya tuve COVID y tengo miedo de volver a contagiarme en cuanto me pase la inmunidad. Ella lo hace como comentario, pero con el permiso de Adriana, quisiera de una vez aprovechar yo para preguntar este tema de inmunidad, de lo que mucha gente habla, días, meses. ¿Cómo está la situación en este caso? Bueno, lo que podemos decir es que ya sabemos que la inmunidad natural dura al menos 8 meses. Y la inmunidad de las vacunas dura al menos 6 meses. ¿Por qué decimos al menos? Porque para poder decir más tiempo tiene que pasar más tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos hacer extrapolaciones y cálculos y definir que más o menos pensamos, basado en cuánto está mutando el virus y la protección que hemos visto, que va a durar tal vez un año, tal vez un poco más de un año, en la protección que generan las vacunas. Pero en realidad, hasta que lleguemos a ese punto, vamos a poder decirlo con evidencia. Jer Soto dice, si una persona se contagió al inicio de la pandemia, ¿es posible que se vuelva a contagiar con estas variantes del COVID? Sí, las reinfecciones son posibles. Sin embargo, no es muy común que esté pasando aún. En algún momento puede volverse más común, pero por ahora está pasando muy, muy raramente, ¿verdad? Tal vez unas 100 o 200 casos de reinfecciones confirmados en todo el mundo, ¿verdad? Ahora que usted hablaba acerca de las variantes y de que puede ser un poco más contagiosa esta variante, María Los Arias dice, ¿estas variantes pueden afectar a los niños fuertemente? Al igual que el virus anterior podía infectar a los niños son susceptibles. Por dicha, los niños no se han enfermado tan fuertemente ni con la variante original ni con estas variantes. Pero ya que es más contagiosa, pueden llegar a contagiarse más niños y eso llevará a que veamos a algunos niños más vulnerables enfermarse un poco más. Lisbeth Aguilar y Sandra Villalobos te hacen una pregunta similar. ¿En qué se basan para decir que las variantes son de Brasil o de determinado país? Eso sí es algo muy interesante. Cuando ocurrió la pandemia de 1918, se llamó la influenza española. Y en realidad no es que salió de España, es que simplemente España fue uno de los países que estaba comunicando esa información muy libremente y entonces por eso se volvió la influenza española. Y es algo que ocurre desafortunadamente con cómo nombramos las diferentes variantes y los tipos de virus. Y esos nombres, como la variante del Reino Unido, ocurren porque ahí fue donde primero se identificó la variante. O sea, ellos estaban haciendo el trabajo de secuenciar
los diferentes genomas del virus, ir viendo cómo iban cambiando, y ahí fue donde la identificaron. Pero no significa que nacieron específicamente ahí. Sí. ¿Por qué hay vacunas que requieren de 2 dosis, como la de Pfizer, por ejemplo, y uno se topa con otras vacunas que solamente requieren de 1 dosis? Claro, la idea de las 2 dosis es dar un refuerzo, ¿verdad? Es básicamente, la primera dosis es enseñarle al cuerpo la foto del criminal y que podamos estar listos para reconocerlo. Y la segunda dosis es enseñarle a esos policías la foto de nuevo y entrenarlos perfectamente a reconocerlo de inmediato. Entonces, esa segunda dosis nos prepara con una inmunidad más potente. Algunas vacunas, como la de Johnson & Johnson, son de solo 1 dosis, porque la forma en la que está diseñada la espícula en esa vacuna causa una respuesta más potente. O sea, el cuerpo reconoce más fuertemente la espícula del virus original. Entonces, con una sola dosis se llega a una eficacia bien robusta. ¿Es posible que al tratarse de una sola dosis, los efectos secundarios sean más palpables? No lo creo. De momento no se han visto que hayan efectos secundarios más fuertes por esto. Todas las vacunas van a dar efectos secundarios que pueden ser dolor en el brazo, dolor de cabeza, fatiga, tal vez calentura, pero esos son todos transitorios, y aunque sea la de Johnson & Johnson de 1 dosis o las de 2 dosis, son muy similares. Qué bien que usted lo plantea, Cristian, porque cuando habla de efectos secundarios, porque mucha gente no se está vacunando por temor a un efecto secundario. Hablábamos de la vacuna de AstraZeneca, que se escuchó fuertemente la posibilidad de que creara trombos, y hay mucha gente que dice, yo prefiero no jugármela. Y quisiera como que usted nos explique qué tan común es que esto pueda ocurrir. Claro, bueno, son efectos muy raros, ¿verdad? Están ocurriendo en la orden de 1 en 100,000 a 1 en 1,000,000. Entonces, imaginémonos que vacunáramos a todos los costarricenses con esta vacuna, digamos la de AstraZeneca, por ejemplo, o la de Johnson & Johnson, que también se dieron estos eventos. Estaríamos viendo tal vez unos 15, 20 eventos de estos en toda la población. Son eventos muy raros, y la razón por la cual debemos estar tranquilos es porque se están viendo, a pesar de ser eventos tan raros, estamos teniendo vigilancia a un nivel realmente fuerte, ¿verdad? Se están observando, y cuando se ven estos casos se detiene lo que están haciendo con la vacuna para evaluar, para estudiar los datos, y lo que han determinado es que el beneficio de la vacuna sigue siendo órdenes de magnitud más grande que cualquier riesgo asociado a la vacuna. Si no queremos jugárnosla, vacunémonos, porque lo que sí estamos jugándonos que puede ocurrir es que nos contagiemos. Y sabemos que cuando nos contagiamos con coronavirus, el riesgo de que se nos haga una trombosis es de más o menos un 10%, mientras que aquí estamos hablando de 1 en 500,000. Wagner Peralta dice, yo soy paciente anticoagulado, tengo 48 años y quisiera él saber su opinión con cuál vacuna podría él... ¿Cuál es la vacuna más recomendada en el caso de un paciente anticoagulado como él? Pues de momento no hay ninguna contraindicación por eventos previos ni por anticoagulación de vacunarse con esta vacuna. No es que por tener esos eventos necesariamente uno esté en mayor riesgo. Entonces yo creo que cualquiera de las vacunas es una buena opción. Sin embargo, para cada caso específico, lo mejor es hablar con nuestro médico y entender muy bien, para que también nosotros podamos estar más tranquilos a la hora de vacunar. ¿Qué consideraciones debe tener un paciente anticoagulado al momento de vacunarse? Yo creo que tiene que hablar con el personal de salud para que estén anuentes de cualquier situación de salud que uno tenga. Y si tienen alguna duda, yo diría hablar con su médico antes, ¿verdad? El que los está tratando, que ellos les expliquen cuáles serían los riesgos asociados. Pero como digo, de momento yo creo que no hay ningún riesgo asociado de tener algún problema de trombosis o estar anticoagulado antes. Elizabeth Dinarte dice, ¿qué puede pasar si uno está a punto de resfriarse y aún no presenta síntomas y recibe la vacuna? Si uno está a punto de, digamos que tiene COVID. Sí, por lo que le entiendo, pues no nos lo plantea así, dice, si uno está a punto de resfriarse, yo pensaría que es si tiene el contagio pero no ha presentado síntomas y recibe la vacuna. Sí, bueno, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Acordémonos que cuando nos infectamos, lo que pasa es que el virus se va replicando y el cuerpo va reconociendo las estructuras del virus y generando una respuesta inmune contra esas estructuras. La vacuna nos introduce algunas de esas estructuras, la espícula nada más,
y el cuerpo va generando igual una respuesta contra esas estructuras. Entonces, en realidad lo que va a pasar es que ocurrirá una respuesta que mezcla las dos cosas. Tal vez en esos primeros días después de la vacunación, si uno ya se siente mal, se puede sentir un poco más mal por los efectos que puede causar la vacuna. Guillermo Miranda le dice, don Cristian, hay personas que no quieren vacunarse aduciendo que estas contienen células abortivas. ¿Nos podría aclarar, por favor? Claro, bueno, eso es algo incorrecto. En realidad, lo que ocurre es que en los años 60 y 70, algunos científicos en Ámsterdam recolectaron células de un feto abortado que había sido donado para la ciencia. Y básicamente cuando uno toma células, las puede poner en un plato y estas células en algunos casos se siguen dividiendo. Entonces se multiplican cuando crecen en el plato Petri, se pueden pasar de un plato a otro y se van propagando. Entonces, en este caso, estas células han sido utilizadas en miles y miles de investigaciones alrededor del mundo. Muchos de los descubrimientos científicos se han hecho en las últimas décadas porque tenemos dónde hacer los experimentos en estas células. Pero no es que se están tomando fetos abortados cada vez que se hace una vacuna o que se hace un experimento. Fue un evento que ocurrió hace 50 años y de ahí ha salido muchísimo beneficio para la humanidad. Cristian, ¿cuál es la importancia de que aceleremos el proceso de vacunación para procurar inmunizar a la mayor cantidad de gente y evitar esta propagación que estamos viviendo? Bueno, ahorita podemos decir que estamos en una carrera, ¿verdad? Siempre contra el virus y la vacunación, entre las dos cosas. Entonces, siempre que podamos acelerar, pues claramente sería lo ideal. Pero tenemos que entender en este momento, yo he visto mucha gente que ha estado preguntando por qué no se abre la vacunación para que la hagan comercialmente en las farmacias, por qué no compramos más vacunas, por qué no aceleramos el proceso. Entonces, es importante entender que en este momento no hay suficientes vacunas en el mundo para cubrir las necesidades de todo el planeta. Y desafortunadamente hay mucha inequidad en las vacunas. Los países más ricos, los 10 países más ricos, acapararon 81% de las dosis mundiales de vacunas al puro comienzo. Wow. Entonces, estamos recibiendo cierta cantidad de dosis cada semana y nuestro sistema de salud las va aplicando a toda velocidad. En esa semana ya se aplicaron todas las dosis de esa semana. Algunas se guardan para dar la segunda dosis a las personas, pero se está haciendo lo más rápidamente posible. O sea, cuando haya más vacunas, vamos a poder hacerlo más rápido. Hace pocos días estábamos viviendo una cifra que batió un récord en toda la historia de la pandemia aquí en el país. Por encima de los 1.500 casos en un día. ¿En qué condición estamos? ¿Cuál es el panorama de acuerdo con lo que usted puede observar? Pues estamos en una situación muy complicada, muy difícil, ¿verdad? Ya vimos que varios de los hospitales están saturados en este momento. Tenemos muy pocas camas UCI, creo que el último número que vi fueron 5 camas de cuidados críticos. Y eso es muy peligroso, porque teniendo al mismo tiempo el récord de casos de toda la pandemia y varios días de más de 1.500 casos, estamos en una situación donde esas camas se podrían llenar muy rápidamente. Y ahí es donde de verdad vamos a ver mucho sufrimiento innecesario, porque si alguien se accidenta, si le da un ataque al corazón, un derrame, necesita hacerse una cirugía, no van a haber camas para poder atenderlos. Entonces, es un momento crítico para que nos sigamos cuidando, para que redoblemos esfuerzos, para que entendamos cómo protegernos del virus, ¿verdad? Estando afuera, ventanas abiertas, ventilación, mascarilla, distancia, y no salgamos de la casa si no es necesario, para que los que tienen que salir a trabajar puedan hacerlo con menos densidad de personas. Es un momento en que tenemos que actuar y ser firmes. No podemos estar haciendo fiestas, saliendo a reunirnos con amigos. Yo sé que estamos cansados, que ha sido un tiempo muy difícil, que necesitamos ese contacto y necesitamos libertad, pero por favor, estamos en un momento crítico. Si todos logramos actuar y somos firmes, vamos a salir de esto mucho mejor. Hablemos de proyecciones, Cristian, porque se dice que este aumento acelerado podría enfrentarnos a lo que algunos ya han llamado un tsunami de casos, una catástrofe en relación y comparación a otros países. ¿Estamos a las puertas de eso, de no hacer un cambio inminente?
Sí, de verdad estamos a las puertas de eso. O sea, es el momento de tomar las riendas aquí y cambiar la dirección de lo que está pasando. Porque ya hemos visto lo que ha pasado en lugares como India, que ahorita India está devastada en este momento, ¿verdad? La cantidad de casos es tremenda, pero por millón de personas, Costa Rica en este momento tiene más bien más casos, ¿verdad? Estamos en un momento muy riesgoso. Y por dicha, el sistema de salud ha incrementado la capacidad de las camas durante toda la pandemia, pero no tenemos un número infinito, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar la dirección de lo que está ocurriendo. Mariluz acaba de enviar un mensaje acá. Mariluz Arce dice, ¿por qué no se pueden vacunar los anticoagulados? Ya usted lo dejó bastante claro, que sí se puede, que hay que hablar nada más con el profesional de salud de haber algún requerimiento importante. Correcto, correcto. Bueno, yo no soy médico, ¿verdad? Yo soy científico. Pero por lo que he leído en todos los comunicados de los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos, de la EMA, etcétera, no hay una contraindicación para personas anticoaguladas. Sí, por favor, consulte nada más, como Cristian sí lo dijo también desde su parte de virólogo, consulte con el especialista, con el médico que atiende el caso, que me parece que es lo más adecuado. Sobre todo, ya hemos tenido aquí otros profesionales que nos han dicho para revisar los medicamentos, de ser necesario, cuántos días de anticipación se suspenden y cuántos días después de la vacunación se retoman, pero es necesario hacer estas preguntas y Cristian ha sido también en eso bastante claro de que es mejor consultar con el médico que lleva el caso. Caro Espinosa dice, en cuanto a la famosa vacuna de AstraZeneca, hay peligro para las personas con problemas en las venas o circulación. Dice que el papá preguntaba desde Panamá que ya le toca la vacuna y padece de esos problemas y es adulto mayor. Claro, bueno, acordémonos primero que son casos muy, muy, muy raros, ¿verdad? Y generalmente han ocurrido en personas más jóvenes, particularmente en mujeres jóvenes. Pero estamos hablando de un caso en 1 millón, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser seguro para su papá. De nuevo, consulte con su médico, pero no creo que haya un riesgo mayor para él ni ninguna cosa de qué preocuparse. El gran riesgo es que siendo mayor le diera coronavirus, y en ese caso tiene un riesgo altísimo. Pero cuando digo altísimo tiene un riesgo de 1 en 4 de fallecer si tiene más de 80 años. Dice Rodolfo Coto, por favor sáquenme de esta duda. Esa es la idea de la entrevista, evacuar todas las dudas. Dice, pregúntele a Cristian, si el virus COVID-19 se encuentra en la saliva, ¿por qué tienen que hacer las pruebas con el hisopado que es tan molesto? Bueno, dejémosla ahí la pregunta, porque me parece que ya con eso nos queda claro. ¿Por qué si se transmite por la saliva se hace la prueba de esta forma? No es solo por la saliva, es por diferentes partículas que salen de la boca, que pueden salir de la nariz, porque en realidad son las diferentes células o componentes, proteínas, que pueden ir saliendo de la vía respiratoria, ¿verdad? Incluyendo la nariz, incluyendo la boca. Y puede salir el virus en la saliva, pero sale de estas partículas. Entonces, el hisopado, haciéndolo en la parte de atrás donde raspan, es porque entonces pueden recolectar mayor cantidad de virus que el que se puede recolectar en otras partes del cuerpo. Sin embargo, ya hay también pruebas diagnósticas que se pueden hacer con saliva, porque sí sale suficiente cantidad del virus en la saliva y solo se hace en la boca. Vea este caso qué interesante, Dandy Martínez. Mi sobrina tiene un bebé y está amamantando. Y está embarazada de 3 meses del segundo bebé. El doctor le dijo que a ella no le da COVID por su condición, que la inmuniza. Y esta familia está preocupada y quiere saber si esto es cierto. Eso es incorrecto. Totalmente le puede dar COVID. Igual ella sigue siendo susceptible. Y tiene que más bien cuidarse, ¿verdad? Porque puede ser riesgoso para una mujer embarazada que le dé COVID. Una cosa interesante que sí ocurre es que en las madres que están amamantando, que ya se vacunaron, por ejemplo, o que tuvieron COVID en el pasado, los anticuerpos se pueden pasar por medio de la leche materna a los bebés. Y eso puede que le dé algún tipo de inmunidad pasiva. No entran en la circulación, pero sí los pueden proteger un poco. Dice Maricel Campos, mi hija vive en Estados Unidos. Varios médicos le han dicho que las vacunas contra el COVID pueden producir infertilidad. Esto hace que ella tenga miedo de ponérsela. Además de que la protección es solo de 6 meses, es lo que le han dicho allá. ¿Qué relación hay entre vacuna e infertilidad? Cero, eso es completamente incorrecto. Incorrecto. Hay algunas teorías de conspiración que van circulando. Estos videos que uno ve en YouTube o en WhatsApp, ya me han mandado varios de estos videos.
donde dicen que puede causar infertilidad. Esto es porque salió alguna historia de que alguna de los componentes de la vacuna era similar a una proteína que causaba infertilidad en el cuerpo, pero es algo completamente erróneo, no es verdad, así que no tengan miedo de eso. Cuando usted habla de un cambio de dirección para intentar detener esto que estamos viviendo a nivel país, ¿implica esto decir también que se debería devolver un poco a lo que vivimos todavía hace un año atrás en cuanto a restricciones, en cuanto a clases, por ejemplo, con el modelo virtual y no con el modelo presencial? ¿Cómo hacer este cambio de dirección, Cristian? ¿Qué sugiere? Pues es un tema muy complicado, ¿verdad? Porque es muy difícil volver a cerrar el país. Económicamente creo que hay mucha gente que no podría soportarlo, que podría ser muy difícil para la economía. Sin embargo, si es necesario, pues habrá que hacerlo. Yo espero que todavía estemos a tiempo de tomar las riendas nosotros mismos, de decir, no esperemos a que lleguen y nos cierren, sino más bien digamos, bueno, si no tengo que salir, no lo voy a hacer. Si estoy pensando tener una fiesta con mis amigos el próximo sábado, la voy a cancelar porque no es el momento de hacerlo y voy a hacer ese sacrificio. Y si todos podemos hacer ese sacrificio y seguir siendo firmes, yo sé que hemos sacrificado mucho y algunos increíblemente, pero sigamos haciéndolo por el bien de todos, ¿verdad? Esto es algo colectivo. Si todos actuamos por el bien de los demás, podemos lograr de verdad cambiar el rumbo. Pero tiene que ser algo que ocurra de inmediato y que ocurra colectivamente. No puede ser que algunas personas digan, a mí no me afecta, ¿verdad? Yo soy infalible, no me voy a preocupar o no me importa, y seguir actuando y haciendo fiestas y otras cosas, ¿verdad? Que yo diría, Cristian, que son la minoría. Pero, son la minoría, pero esa minoría afecta considerablemente y es parte responsable, lo decía el doctor Bosch en una entrevista que teníamos aquí, de este aumento de casos que hemos estado viviendo. Esta minoría hace que se propague lo que hemos querido evitar. Exactamente. Desafortunadamente eso ocurre, ¿verdad? También no es que todo el mundo esté siendo irresponsable o que la gente sea completamente irresponsable. Yo sé que muchos se han estado cuidando por muchísimo tiempo y a veces uno necesita un respiro y también pueden ocurrir contagios por simplemente mala suerte, ¿verdad? Por un descuido pequeño, por estar en una situación riesgosa. Entonces tampoco es que se tienen que sentir mal si pasó algo, sino más bien es que todos entremos en conciencia de que tenemos que modificar un poquito nuestro comportamiento. Si ya estamos siendo firmes, seamos un poquito más firmes. Si hemos estado siendo muy sueltos con cómo nos estamos comportando, entonces seamos un poquito más firmes, siempre en pro de los demás porque estamos en un momento crítico. Tengo una pregunta acá de la doctora Helen Herrera, que ella tiene una duda, si los pacientes que ya pasaron el contagio también se deben vacunar porque experimentan esta inmunidad de la que usted hablaba antes. Sí, lo ideal es siempre vacunarse. Ya han habido estudios que han demostrado que las personas que tuvieron COVID, si se vacunan con una sola dosis, generan una inmunidad igual a si hubieran sido 2 dosis de vacuna, ¿verdad? Porque la enfermedad del COVID en sí preparó al sistema inmune suficiente que dando una dosis hace el mismo efecto que esas 2 dosis de vacuna. Catherine Quesada dice, tengo una tía de 72 años que ya recibió la segunda dosis de la vacuna, pero ella quedó con muchos mareos. La dosis la recibió en Semana Santa y hasta la fecha continúa igual. ¿Pueden ser esos mareos una secuela de la vacuna? Podría ser, yo diría que lo comunique al personal de salud. Sin embargo, no siempre tienen que ser causados por la vacuna, ¿verdad? A veces podemos pensar que porque hicimos una acción, ¿verdad? Nos vacunamos hoy, entonces lo que pase de aquí en adelante es por causa de la vacuna. Mientras que en realidad, si no nos hubiéramos vacunado, tal vez eso hubiera ocurrido de todas formas. Entonces eso es lo que se llama causalidad y es lo que se estudia cada vez que se ve algún efecto que podría ser de la vacuna o causado por la vacuna, se estudia si tiene causalidad, si de verdad la vacunación pudo haber causado esa enfermedad, esa afectación, y después ver el mecanismo por el cual pudo haber ocurrido. Entonces, puede ser que sea un efecto, por eso lo consultaría, especialmente porque es una adulta mayor. Sin embargo, yo creo que puede ser también no asociado a la vacuna. Melina Cerrato lanza una pregunta que me parece bien interesante, importante que la pongamos sobre el tapete. ¿Qué pasa si la segunda dosis no se pone en la fecha que corresponde? Sé que muchas personas no se han presentado el día que les tocaba. Bueno,
Acordémonos que cuando diseñaron los ensayos clínicos los quisieron hacer lo más rápidos posibles, que todavía dieran toda la certeza de seguridad y de eficacia, pero que se acortaron los plazos para poder llegar más rápido a tener una vacuna disponible por la emergencia. Entonces, las farmacéuticas diseñaron los ensayos basados en dar un tiempo prudente o el tiempo mínimo prudente para hacer estas dos dosificaciones. Por eso Pfizer hicieron 21 días y Moderna 28 días. Pero eso no significa que a los 21 días al cuerpo se le olvida todo lo que ya aprendió con la primera vacuna. Más bien se ha visto en algunos casos que un poco más de tiempo es completamente seguro, completamente está bien, y que más bien en algunos casos puede generar una inmunidad más robusta, como en el caso de la vacuna de AstraZeneca, que ahora se está dando en un régimen de 12 semanas entre una dosis y otra, porque se vio que genera inmunidad más robusta con ese tiempo de intermedio que con un plazo más corto. Aquí el detalle, Cristian, y teníamos al doctor Mario Ruiz, gerente de la Caja, hace unos días, hablando de que si usted no va a la vacuna el día que a usted le corresponde, lo que pasa es que la vacuna se abrió y tiene requerimientos especiales de cuidado, de temperatura, y si esto no ocurre, si usted no se presenta, y me gustaría que usted también hablara al respecto, si usted no se presenta, esta es una vacuna que probablemente podría perderse. Y eso es algo inconcebible, me parece, es una tristeza total que decía el gerente de la Caja. Teníamos que salir rápido en la zona sur buscando gente que se quisiera vacunar porque a quienes les correspondía no llegaron. Sí. ¿Cuáles son los cuidados que se debe tener con esto? Porque la vacuna, una vez que está la gente en la lista, es para que lleguen a vacunarse. Claro, por favor no dejen de recibir esa segunda dosis en la fecha en que les toque. Es importantísimo. Si pierden esa dosis, imagínense que le están robando la oportunidad primero a ustedes de estar protegidos realmente, porque la primera dosis no protege completamente. No sabemos exactamente cuánto dura esa protección, ¿verdad? Y si queremos una respuesta que realmente nos proteja contra las diferentes variantes que están circulando y que nos vaya a dar la protección más duradera contra futuras variantes, tenemos que tener esa segunda dosis. Pero además de eso, no podemos desperdiciar dosis. O sea, no podemos darnos el lujo de no llegar a vacunarnos, porque esa es una vida salvada que se está perdiendo, se está botando. Entonces, por favor, o sea, vayan a vacunarse, vayan a recibir esa segunda dosis, no tengan miedo. Si tienen alguna duda acerca de la vacunación, busquen a los expertos, llamen al Ministerio de Salud y aclaren esas dudas, no dejen que los convenzan videos de WhatsApp o conspiraciones, porque no podemos permitir que se pierdan vidas o que personas se vean afectadas severamente por esta enfermedad por una vacuna desperdiciada. José Corella dice, desde el día número 1 del contagio, ¿cuántos días puede un paciente transmitir hacia otras personas? Por ejemplo, cuando habla. ¿Qué cuidados debe tener una persona que ya venció los principales síntomas para no propagar? Claro, digamos que el nivel del virus en mi cuerpo va subiendo con el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo me contagio en el día 0 y entre el día 0 y el día 2 ya podría empezar a transmitir. Ya en el día 2 posiblemente estoy transmitiendo y tal vez no tengo síntomas del todo. Y eso puede durar hasta que comiencen los síntomas. Cuando empiezo los síntomas estoy en el pico de contagio y después eso puede durar aún 10 días más después del primer síntoma. Entonces, una vez que ya uno pasa esos 10 días, ya no es contagioso. Por eso es que los aislamientos se están haciendo ahora de 10 días a partir de ese primer síntoma. Si una persona tiene la sospecha, aunque no tenga síntomas, porque le sucedió a un cercano que en su trabajo se contagió, pero me dijo, me siento perfectamente bien. Mi consejo fue, vaya, hágase la prueba, porque él estaba todo tranquilo, no había síntomas. Curiosamente salió positivo. Entonces, mi pregunta es, si desde el día 1, si yo estuve con una persona y tengo una sospecha, aunque no tenga síntomas, ¿la prueba COVID me diría si tengo el virus o no? Sí, bueno, hasta cierto punto, porque acordémonos que uno está incubando el virus y va subiendo el nivel del virus, y hay cierto nivel que causa síntomas y cierto nivel que ocurre un poquito antes de eso que da positivo en la prueba. Pero uno podría estar contagiado, hacerse la prueba y no tener suficiente nivel de virus para que salga positivo.
Entonces, una prueba negativa en un caso muy riesgoso donde sabemos que estuvimos expuestos no excluye totalmente que podamos estar positivos. Pero si pensamos que estuvimos en una situación de riesgo o en contacto con alguien que es positivo o que estamos muy preocupados, lo primero es separarnos del resto de la gente, ¿verdad? Esa es la primera recomendación. Eso es lo primero, porque si estamos contagiosos, no esperemos a que la prueba nos diga sí o no, más bien tratemos de reducir interacciones. Si podemos, nos aislamos, hacemos un pequeño espacio y nos hacemos la prueba. Y así podemos definir si de verdad estamos positivos o no, ¿verdad? ¿Cuál sería la recomendación en esta separación que usted está diciendo en cuanto a días? Bueno, si yo me contagio, normalmente el promedio es que en 5 días ya las personas están enseñando síntomas. Sin embargo, puede haber casos que no generen síntomas por 14 días. Entonces, ahí es donde se vuelve muy complicado y eso ha sido una de las partes más difíciles de poder contener este virus, porque no hay un rango específico, especialmente si uno es asintomático. Cuesta mucho poder decir, bueno, aquí es donde comenzó a ser contagioso, aquí es donde continuó siéndolo. Por eso mejor reducir agrupaciones grandes, especialmente si podemos haber estado expuestos en algún momento, porque podríamos ir y ser de los supercontagiadores, que son las personas que contagian a muchísima gente en algún evento grande. Conocí el caso de una persona que fue a la clínica para hacerse unos exámenes, no tenía nada que ver con COVID, y en el estudio que le hicieron, esta persona nunca tuvo síntomas, y el resultado era, Cristian, que había tenido COVID. Es decir, que una persona asintomática que nunca sospecha es este supercontagiador, entonces. Supercontagiadores pueden tener síntomas también. Lo que pasa es que lo de supercontagiador ocurre porque el 10 o 20% de las personas son quienes propagan el 80% del contagio. O sea, hay personas que por alguna naturaleza o expiran más virus o tal vez por su comportamiento van a más lugares y contagian a más gente, y otras personas que tal vez no contagian a nadie. Entonces hay eventos de supercontagiadores y cuando nos reunimos en grupos grandes hay más probabilidad que haya alguien que contagie a más gente, que es el riesgo grande. Una televidente de apellido Acosta dice, si se aplica la primera dosis y antes de la segunda dosis me da COVID, ¿puedo colocarme la segunda en esa fecha programada, ya terminada la orden sanitaria? Sí, yo creo que eso es lo que se está haciendo de momento. Antes pedíamos que si alguien le daba COVID no se vacunara por 90 días, ¿verdad? Porque ya la idea es que ya uno está generando inmunidad natural y esa vacuna le podría funcionar a otra persona que no va a tener ninguna protección del todo. Pero ahora que ya tenemos un poco más de vacunas, se está denominando que se sigan vacunando sucesivamente a la hora que les correspondía. Tengo acá una consulta también de Ana Soto. Dice, ¿qué hay de cierto? Porque en esto la duda de tanta gente es con respecto a las enfermedades crónicas también. Dice Ana, ¿qué hay de cierto que las personas diabéticas e hipertensas más bien podría ser riesgoso vacunarse por los efectos que produce? Incorrecto, eso no es así. Siempre acordémonos que si nos da COVID, el riesgo es altísimo para alguien que es hipertenso, que es diabético, que tiene cáncer, ¿verdad? Todas estas comorbilidades, si nos da COVID, van a ser complicaciones fuertes. Entonces, lo que tenemos que pensar es eso, siempre comparar contra lo que puede causar el virus y el riesgo de las vacunas es muchísimo menos. Por eso es que decimos que el beneficio de vacunarse es mucho más grande que cualquier riesgo que pueda dar la vacuna. Escucho a uno gente, y estoy seguro que usted más que yo, que de repente dicen, de repente a mí ya me dio y no me di ni cuenta. Y a veces eso, porque un día me sentí mal, porque un día andaba un poquito decaído y suponen entonces que ya les dio el virus. ¿Cuál es la prueba que hay que hacerse si hay alguien que tiene una sospecha, aunque no tuvo mayores síntomas, de que tuvo COVID? En ese caso tenemos que medir los anticuerpos, ¿verdad? Cuando nos contagiamos o cuando nos vacunamos, generamos anticuerpos, que son proteínas que se pegan en la espícula del virus y lo bloquean. Entonces, hay pruebas de anticuerpos que miden la formación de esos anticuerpos en nuestra sangre. Y ahí podemos saber si tuvimos exposición al virus. Y hay otras pruebas de anticuerpos que miden específicamente la espícula para poder decirnos con la vacuna que ya fuimos vacunados y que tenemos anticuerpos contra la espícula del virus. Ivonne Tenorio dice, ¿una persona que toma tratamiento de reemplazo hormonal es peligroso que se aplique la vacuna de AstraZeneca? De momento yo creo que no, pero de nuevo, como digo, cada persona tiene un caso muy específico.
Y lo ideal es que hablen con su médico para saber. Pero no hay, digamos, una contraindicación que se haya anunciado, que sea global, que se diga gente con esta condición, tenga cuidado. Cristian, le agradezco muchísimo el tiempo. ¿Qué pasa si no reaccionamos? Si no reaccionamos, vamos a ver una situación muy complicada que puede evolucionar muy rápido. Vamos a perder muchos seres queridos y vamos a sufrir mucho. Si actuamos, todavía estamos a tiempo de darle vuelta a esta situación, de poder salir de esto de la mejor manera. O sea, ya llegaron las vacunas, ya están llegando al país, vamos a ir vacunando a la población, ya se ve la luz al final del túnel. No quisiéramos perder vidas innecesariamente en este periodo mientras vamos protegiendo a los vulnerables. Gracias, él es el virólogo Cristian Marín Müller. Recuerde que usted puede repasar esta entrevista en teletica.com dentro de un rato que nuestros compañeros la coloquen allí. Cristian, nuevamente gracias. Muchas gracias, todo va a salir bien, seamos firmes. Eso mismo creo yo.